Fernando Guerra me dice que se considera un enfermero, básicamente un enfermero que trabaja para el Hospital Juan Grande, para el consorcio hospitalario de los hermanos de San Juan, de los hermanos de la Cruz, ¿no?, de San Juan de Dios, en Jerez, y actualmente está en un puesto de gestión, pero él básicamente se considera un enfermero que está en un puesto de gestión en estos momentos. Y él está aquí porque recientemente ha leído su tesis con una evaluación magnífica y la tesis va sobre la percepción, bueno, nos lo va a contar él, pero es muy interesante, un área muy enfermera que es los ancianos en las instituciones, ¿no? Me gustaría que, bueno, él nos lo va a contar. 15 minutos, Fernando. Muchas gracias. Antes que nada, quisiera darle las gracias a Concha. Me ha parecido magnífica el mensaje y sobre todo esto último que has contado y no sé, me siento muy identificado en ese terreno y decía que tenía muchas cosas que contar, pues cuéntala cada vez que pueda porque es muy interesante. Inicio la presentación también agradeciendo. Yo es que he descubierto una cosa y es que es puro egoísmo. Agradecer, en mi caso, yo lo he descubierto así, te hace sentir más feliz. Por lo tanto, seguiré, aunque sea por egoísmo, agradeciendo a todo aquello que considero que tengo que agradecer. Agradezco al Colegio de Enfermería y a la Fundación INDE esa alianza que han generado para crear espacios como el que nos trae hoy aquí, que podemos compartir experiencias y desarrollarnos y crecer en la profesión. Personalmente a Rafael Campos y a Manuel Amezcua, ¿no? Manuel, cada vez que he tenido la oportunidad en lo personal de coincidir con él, me ha parecido una persona pues que te transmite también todas esas posibilidades, la grandeza y el alcance que tiene la enfermería en la profesión que hemos elegido. Rafael, pues no solamente para mí ha sido un orientador en muchas ocasiones, tanto en lo personal como en lo profesional, con lo cual también tengo que agradecerle. A Carmen le agradezco, pues nos conocíamos por teléfono prácticamente, pero como una persona por teléfono es capaz de transmitir pues rigor, seriedad y a la vez calidez, es decir, qué cualidad es más importante para una enfermera, con lo cual también te lo agradezco, Carmen, cada vez que hemos hablado por teléfono me ha hecho sentir de esa manera. Todo eso entiendo yo que esa alianza anterior que hablábamos y ese proyecto que lidera o que coordina Carmen, no sé si son las palabras, pues ha hecho que 2 años consecutivos tengamos un espacio tan interesante como este. Bien, como decía Carmen, trabajo para la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Jerez. Es un complejo sociosanitario. Contiene un hospital médico-quirúrgico, contiene una residencia geriátrica, no sé por qué salta así, contiene también un centro de atención temprana, que también he descubierto una cosa, por circunstancias particulares de la Orden Hospital San Juan de Dios en Jerez, me ha tocado a mí pues estar implicado en el nacimiento de esa actividad y llevamos 1 año nada más. Estoy convencido que una enfermera tiene cabida también en la atención temprana, aunque los criterios de inicio y tal están relacionados, bueno, pues parece que las personas que eligen son psicólogos, logopedas y fisioterapeutas, pero creo que tiene cabida la enfermería, es un terreno muy interesante también. Es también para agradecer ese descubrimiento. Y también tiene una obra social. El centro en el que trabajo. Bueno, a mí me han pedido que centrara un poco mi experiencia sobre mi reciente tesis, sobre el terreno de, bueno, pues intentar transmitir cómo el terreno del anciano institucionalizado puede ser un sitio a investigar por la enfermería, y con el tiempo, conforme va pasando el tiempo, y ahora por eso hacía referencia a lo que antes ha comentado Concha, he ido con la distancia todavía cogiendo más importancia, descubriendo cosas de la tesis que en su momento y el día de la presentación no descubría, con lo cual esto de que la investigación se inicia pero no se termina nunca, entiendo que es así, y es también un descubrimiento y una riqueza el tema este.
Por contar un poco mi experiencia, no me quiero centrar mucho en mí, pero principalmente yo soy enfermero gracias a mi hermana. Seguiré agradeciendo. Cada vez que tenga la oportunidad de agradeceré por eso, por egoísmo. Me hace sentir mejor. Gracias a mi hermana Pepa, pues soy enfermero hoy. Durante la enfermería yo creo que en todas las... Pongo esta diapositiva porque en todas las etapas de mi desarrollo profesional iba acompañado con algunas inquietudes de formación. A lo mejor por eso al final he terminado haciendo la tesis doctoral. Yo le he intentado buscar explicaciones a cómo he llegado ahí, pero bueno, pues al final se alinean las cosas a lo largo de tu vida y bueno, pues por Pepa soy enfermero. Soy supervisor de enfermería gracias al director de enfermería que había en aquella época, Salvador Luque, que confió en mí. Y en ese momento también pues me encargaron la medicina interna y una unidad de cuidados paliativos y tuve también la suerte de hacer el máster de cuidados paliativos. En la dirección de enfermería, pues también agradecerlo a los hermanos San Juan de Dios, un puesto de responsabilidad, un puesto de confianza y que se pensaran en mí. Ahí me dieron la oportunidad también de hacer un curso de experto en gestión de cuidados. Cada vez, en cada momento, lo que sí tenía claro es que la formación iba muy alineada a la parte enfermera. Tenía oportunidad de hacer máster en gestión de instituciones sanitarias y demás a otro nivel. Pero, bueno, aquellos que somos enfermeros vocacionales, yo creo que al fin y al cabo vas buscando también la formación alineada a lo que sientes. Después llegó la necesidad, bueno, esa cosa que se puso de moda del tema del grado y la nivelación o la necesidad de hacernos y a través del Colegio de Enfermería, creo que fue el primer paso dentro de lo del doctorado y hicimos esos cursos de investigación, de nivelación. Después después tuve la oportunidad de hacer el máster de investigación, donde conocí más directamente a Consuelo, a la cual tengo que agradecer enormemente, no sabéis cómo, esta es la última etapa mía y finalmente pues llegué al doctorado. Para centrarme en el doctorado y transmitiros algo de la experiencia en el doctorado, quiero contextualizar un poco de cómo... Y no centrarme mucho en la tesis, porque creo que lo más interesante está al final y voy a hacer un repaso lo más rápido posible. ¿Se me escucha bien? Vale. Y bueno, pues simplemente mi tesis iba orientada pues a conocer las experiencias de los ancianos institucionalizados, la experiencia de vida pasada y actual. Como habéis visto antes, la población cada vez envejece más. El número de personas mayores es cada vez mayor y, por lo tanto, cada vez mayor es el número de personas que necesitan cambiar su domicilio, se ve la necesidad de cambiar su domicilio por una institución sanitaria. ¿Buscando qué? ¿O cuáles son las necesidades que hace que tenga que tomar esa decisión? Pues normalmente buscan la seguridad, los cuidados básicos y eso, la ayuda en esos cuidados básicos, ¿no? Tanto la seguridad como la ayuda en esos cuidados básicos. Por lo tanto, cuando toman decisiones de ese tipo se enfrentan a situaciones donde tienen que adaptarse a un nuevo entorno, a un nuevo estilo de vida, donde uno deja su reino, que es su casa, donde uno tiene sus normas y tiene sus horarios y tiene su historia y entra en un sitio donde a lo mismo ya eso no es así. Entonces había una serie de preguntas, de investigación, donde partíamos de interesarnos, creíamos interesante conocer cuáles son las experiencias de los ancianos institucionalizados en residencia, si su experiencia guarda relación con el bienestar y la satisfacción en esos momentos y cuál es el proceso de adaptación o cómo es el proceso de adaptación a esos nuevos estilos de vida. El objetivo, al fin y al cabo, era caracterizar la respuesta humana a la institucionalización de los ancianos. Unos objetivos específicos que era conocer con profundidad la percepción del anciano sobre su experiencia de vida, determinar diferencias entre ancianos institucionalizados y no en estos temas y establecer la presencia de patrones de respuesta humana característicos en ellos. La idea era también conocer todo esto a través de sus experiencias, de sus testimonios, ¿vale? Y no hacerlo de otra manera.
La metodología fue mixta, fue cualitativa principalmente, aunque también se enriqueció cuantitativamente. La población de estudio pertenecía a las residencias de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Nos centramos en pacientes que conservaran si iban a hacerse testimonios de ellos y nos iban a contar su experiencia, pues tenían que ser pacientes que conservaran sus capacidades mentales. Se hicieron a través de entrevistas y testimonios, como hemos dicho, lo cualitativo y lo cuantitativo a través de cuestionarios que después tratamos y explotamos los datos. Los resultados principales, voy también, porque no sé por qué tiempo voy, Carmen, que no me quiero pasar. 5 minutos ya, ¿ves? Por eso voy a ir rapidito. Total, que al final me voy a ir a las conclusiones finales, si os parece. Las conclusiones de todo este trabajo de investigación es que la experiencia de vida de los ancianos participantes eran buenas, lo que ellos comentaban sobre su experiencia era buena, que tenían mucho que ver o estaban mucho relacionados con temas muy personales de ellos, era algo por lo tanto subjetivo y que el balance casi todos ellos de su situación que vivían en esos momentos lo encontraban positivo, cada uno por diferentes razones, cada uno con historias muy diferentes y argumentos muy diferentes, pero coincidían en estas cosas. Las diferencias entre anciano institucionalizado y no institucionalizado, pues algo que se puede, que se entiende razonable, aunque ellos así lo decían también, ¿no? Es decir, pues cuando uno entra en una residencia pierde autonomía y control sobre los espacios y de su entorno. Aumenta la satisfacción, parece ser con la vida, la satisfacción con el día a día, era más o menos igual. Perdían en la toma de decisiones, no ya pierden un poco el hecho de estar institucionalizado, pues tu toma de decisiones diarias se ven mermadas, aumenta las relaciones sociales y los contactos con los familiares no se observaban diferencias. Como respuesta humana compartida entre ellos, todos coincidían, a pesar de que catalogaban como una experiencia buena y tal, en esos momentos, que no es fácil, no es tomar la decisión de irte de casa y entrar en otro sitio desconocido, pues estresante, es un episodio estresante para ellos, que van acompañados en muchos casos de ansiedad, depresión, aislamiento, temor, y que toda esta abordaje o abordar este tema depende mucho de cómo uno vaya equipado de capacidad para abordar estas situaciones. Entonces, en algunos casos eran más exitosos y otros eran más complejos, ¿no? Destaca la importancia de la capacidad de resiliencia que tenga el individuo. Me repito con lo que estaba diciendo antes. Es decir, dependiendo de cómo uno vaya equipado en su experiencia vital anterior para abordar situaciones estresantes, pues tienen mayor capacidad después de esto. Y me quedo ya aquí es donde entro en materia. Como conclusiones finales, también yo ponía que, fijaros, en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que es un sitio donde ese abordaje holístico e integral nos machacan en todos los aspectos para que, como seña de identidad, ¿no? Es decir, tratar a las personas de manera muy integral, se veía que sigue habiendo en las dimensiones psicológicas y espiritual del abordaje de los ancianos como ciertas debilidades. Concluíamos que sería interesante trabajar con los profesionales esos terrenos, ¿vale? Porque parece, y así lo decían los propios ancianos, que el terreno del cuidado básico, ¿no? El ayudarme a comer, y al ayudarme a mantener una higiene adecuada, cosas más básicas, somos unos expertos y están muy agradecidos con nosotros. También parece que es lo esperado, no le sorprende a nadie, se da por hecho también. Y en el terreno de lo espiritual y en el terreno de lo psicológico, en principio, por lo menos sí detectábamos
que ni los ancianos son capaces. Es decir me duele la cabeza, llevo 3 días sin ir al baño, es muy fácil de identificar hasta por uno mismo. Pero decir que no estoy bien en esas dimensiones, identificar cuáles son esas dimensiones, o sea, cuáles son esas alteraciones, para el anciano también es difícil. Y para nosotros identificarlas también, o explorarlas también. No tenemos experiencia, parece que no tenemos habilidades. Y buscarle ya soluciones, pues imaginaros. Entonces, por eso aparecía como muy interesante. Yo ponía esta diapositiva porque, fijaros, esto no es del anciano, por eso decía que conforme voy cogiendo distancia de la tesis, me centro más ya no tanto en el anciano, sino en lo del terreno y la necesidad que puede haber, y puede ser un mundo por descubrir y por investigar dentro del terreno de la enfermería, las dimensiones, que ya todo el mundo sabemos que el ser humano tiene esas 4 dimensiones, yo creo que eso no hace falta tampoco discutirlo, y la dimensión biosocial a lo mejor están como más atendidas en estos momentos, tenemos más experiencia, pero la psicoespiritual está por descubrir. Y hay una necesidad. Los equipos de enfermería son posiblemente los que mejor posicionados para trabajar en este aspecto, porque normalmente dan cobertura en los diferentes ámbitos de actuación profesional a las 24 horas, acompañan al paciente a las 24 horas. No muchas profesiones ocurre que estén 24 horas en contacto con el enfermo, ¿no? Y los equipos de enfermería, pues en muchos ámbitos mantienen un contacto muy, muy amplio a lo largo de las 24 horas. Es algo, decíamos, humano, es decir, ahí vemos, si vemos a esas caras o vemos a esas personas, parece que en lo biológico no tienen... podrían ser, pero no tienen ningún tipo de alteraciones. Pero sus caras nos demuestran que hay algún sufrimiento o alguna necesidad que se escapa a lo biológico. Muchas veces sabéis que no descubrimos nada, ¿no? Que esas dimensiones están interrelacionadas y que un sufrimiento, una alteración en lo espiritual, lo psicosocial te puede llevar a un tema físico, o un tema físico te puede llevar también a uno espiritual, o a un sufrimiento, a una alteración o a un desequilibrio en lo espiritual. Por lo tanto, creo que es de verdadera importancia, creo que somos profesionales que tenemos ahí una obligación, sí, como decía antes Concha, y que me gusta mucho esa expresión de que la enfermería nos deberíamos dedicar a acompañar a la gente, ¿no? Que acompañando a la gente pues ayudamos, nada más que acompañando, pues yo creo que ahí hay un terreno importante donde tenemos una gran responsabilidad por ese contacto que tenemos con los pacientes. Finalmente lo dejo ahí para el debate, para si queréis ahora seguir hablando sobre este tema, y quedarme con esa frase que también se la debo a mi mujer en este caso, que también me ayudó por lo tanto le tengo que agradecer, porque fue la frase con la que empecé mi tesis, ¿no? El anciano quiere ser feliz, y tiene cierta profundidad también de reflexión esa frase. Muchas gracias.